Oigamos la enseñanza. Difícil es encontrar el Dharma del Buda, incomparable, profundo, infinito y sutil. Ni siquiera en 1.000.000 de años, ahora que lo estamos recibiendo y practicando, actualicemos todos juntos la mente del Tathagata. Estamos en la Rohatsu Session 2017 en Gran Canaria. Me gustaría empezar por el principio. ¿Qué hacemos aquí? O mejor, preguntarnos ¿qué estamos haciendo? ¿Por qué nos retiramos? ¿Acaso huimos de algo? ¿O de alguien? A lo mejor jugamos al escondite con nosotros mismos. Otra pregunta importante es ¿qué necesidad tenemos de esto? ¿Y por qué? ¿Qué buscamos? ¿Qué hemos perdido? En la borrachera que tenemos, ¿no? Como el cuento de Nasruddin, que no encontraba las llaves de su hogar o de su casa. Y al final la encontró debajo de una farola simplemente porque allí había luz. Empiezo por aquí porque hay que empezar siempre por aquí. La mente tiene la tendencia a irse por allí y hay que volver aquí. Es muy importante reflexionar de forma serena sobre el propósito de la práctica. O de eso que llamamos nuestra práctica. En serio, no es una pregunta baladí.
Yo siento que se nos llena la cabeza sobre lo que es la práctica, o la cabeza se llena de ideas de lo que se supone que es la práctica. Por eso anoche el maestro preguntó concretamente, más allá de presentarnos y de darnos a conocer, porque siempre es mentira lo que hacemos. Ni siquiera nos conocemos a nosotros mismos, pero nos presentamos con diferentes CV, ¿no? Curriculum vitae. Sí, nos identificamos con distintos personajes. Y nosotras y nosotros que ya hemos profundizado en la disolución del personaje, o estamos en ello, por eso pregunté concretamente en qué quieres profundizar. Y esa sigue siendo la pregunta. Por ejemplo, nadie quiso profundizar en la muerte. ¿La muerte de quién? Podría preguntar alguno. ¿O el nacimiento de qué? Podría preguntar otro. ¿Ven cómo cada uno se hace idea de lo que es la práctica? ¿Nosotros qué hacemos aquí? Pregunté antes. ¿Y quiénes somos? Estamos conmemorando un hito histórico en la historia de la humanidad, que si nos remontamos atrás en el tiempo, hablamos de 2600 años aproximadamente, en la que un ser humano, como nosotros, despertó, clarificó, entendió, profundizó y halló respuestas a muchas preguntas. Pero fundamentalmente encontró la causa de la existencia y la errónea interpretación de la misma. Y es clásica la estrofa en la que cuando Siddhartha alcanza la Prajnaparamita, dice algo así como: te reconozco, arquitecto, ya no volverás a construir las vigas de esta casa. Se refiere a la fantasía de la ilusión, cimentada por el apego. ¿Por qué? Porque se dio cuenta de que eso no tiene consistencia. Entonces, ¿quiénes somos nosotros si utilizamos esta estrofa histórica del budismo? Nosotros somos arquitectos y arquitectas, ¿se dice así? Arquitectas de la conciencia. Somos espeleólogos de la mente. Esta mañana me vino una imagen clásica que me acompaña hace muchos años, ¿no? Y es la de vernos, ¿no? como buceadores del profundo océano.
que si usamos esa imagen, bajamos capa tras capa hasta alcanzar el fondo de todas las fosas abisales de la conciencia. Lo que pasa es que cuando uno toca a fondo, se disuelve cualquier tipo de soporte. Eso lo expresó bellamente un maestro que dijo: el fondo del cubo se ha roto. Cuando trasladaba agua de un lugar a otro. Cuando el fondo del cubo se rompe y hay agua, lo que se produce es agua por todas partes. Se produce una expansión de la conciencia. Pero didácticamente hablando, nosotros vamos accediendo a diferentes niveles de comprensión del ser que somos. Y hay que aprender a hacerlo en orden, hasta que poco a poco uno pueda soltar incluso ese orden pedagógico, porque todo se da al mismo tiempo. Entonces, nuestro orden es los impulsos iniciales de esa zen: cuerpo. Segunda capa, respiración. Profundizar en cada una de ellas. Su manifestación, sus pulsiones, sus contracciones, su resistencia, su fluir, en cada una de ellas. Especializarnos impecablemente en el conocimiento de cada una de esas capas. Las sensaciones, todas las sensaciones. Y así seguimos. A mayor profundidad, mayor presión, ¿no? Lo que pasa es que estamos protegidos. Tenemos una buena escafandra o un submarino, como lo quieran visualizar. Los pensamientos. Y cuando eso se trasciende, la infinitud del espacio, la infinitud del tiempo, la infinitud de la conciencia, esos son los llamados estados de dhyana, que ya conocemos. De absorciones en la plenitud cognitiva de lo que está sucediendo. Pero luego hay que volver a la superficie. Hay que regresar con ese aprendizaje. Entonces, en sesiones como esta, y además en este momento del año, en la que la vida nos brinda la posibilidad de recogernos en mayor intimidad, me imagino que están sintiendo el mayor silencio, ¿no?, alrededor, que por ejemplo en el verano, en el ángulo, que vitalmente están los pájaros más disparatados, ¿no?, por ejemplo. Las cotorras esas, o como se llaman, las palmeras. Ahora parece que está todo más suspendido. Es porque la vida te brinda la posibilidad de recogerte.
Y nosotros tenemos, como digo, una excelente oportunidad de parar un poco, simplemente parar un poco. No del todo, porque estaríamos muertos. Simplemente ralentizar lo justo para recapitular sobre las clásicas preguntas: ¿quién soy yo? ¿O qué es esto? Quizá tengamos un problema. Y quizá eso lo tiene que resolver cada uno. El problema radica en que ya hemos oído tantas veces estas preguntas que nos creemos que ya las tenemos resueltas. Yo creo que no es así. Y quizá por eso estemos aquí. Si le preguntan al maestro te dirá: no sé. Y aunque sepa, será su corta comprensión. Pero siguiendo el espíritu socrático, devolverá de nuevo la pregunta al alumno y al estudiante. ¿Tú cómo lo ves? Y entonces ayuda, ¿no? Ayuda con un diálogo para encontrar la luz, ¿no? Esa es la mayeusis, la luz del conocimiento, la luz del Dharma. Ese es el nombre de nuestra comunidad. Por ejemplo, ayuda con más preguntas, que suele formar parte de mi estilo docente. ¿Ustedes son felices? Si la respuesta fuera así, aquí no tienen nada que hacer. Pero si la pregunta, por lo que yo me temo y las caras que tienen, es no, la pregunta es: ¿por qué no? ¿Por qué no eres feliz? ¿Qué es lo que te lo impide? ¿Has profundizado en ello? ¿En verdad? ¿Quién o qué causa te impide ser pura luz? Experimentarte como un estado de dicha, de gozo y de paz. ¿Dónde está el problema? De verdad, pregunta. Porque es lo clásico, ¿no? Maestro, ¿cómo puedo liberarme? Respuesta: ¿quién te tiene atado? ¿Quién? ¿Qué significa atado? Si alguien me preguntara: ¿usted podría resumir muchísimo lo que enseñó el Buda? Lo que todos los maestros de la transmisión enseñamos o tratamos de demostrar. ¿Ustedes de verdad, como practicantes del budismo, se han parado de verdad de corazón a tratar de entender de qué va esto? Buda enseñó que existe
un estado exento de dolencia. Dolencia subjetiva, está claro. Dolencia innecesaria. Y esa debe ser la aspiración que nos impulse al encuentro siempre con la práctica. Porque nos sentamos para expresar eso. Nada más. Y uno dirá, ¿pero hace falta sentarse para expresar eso? No. Pero tú estás tan rayado que te crees que viniendo a un retiro lo vas a conseguir. Voy a utilizar algunas enseñanzas clásicas de Siddhartha para alumbrar este retiro de invierno. Y algunos del párrafo que tengo delante las he puesto ahí en la pizarra. Leo el texto de Tirad y voy a ir comentando. El Buda dice: si ustedes buscan el gozo y la paz en la serenidad y en la tranquilidad del no hacer, deberían mantenerse apartados de los disturbios y habitar solo en un lugar tranquilo. Aquellos que habitan en lugares tranquilos son alabados y son respetados por los seres celestiales. Por lo tanto, abandonando el apego a ustedes mismos y a los demás, habiten solos en un lugar tranquilo y contemplen las causas del sufrimiento. Aquellos que desean la compañía de otra gente sufren por su relación con ella. Del mismo modo en que un árbol se quebrará y morirá cuando demasiados pájaros descansen sobre él. Los lazos de las complicaciones mundanas los ahogarán en sufrimiento. Del mismo modo que un elefante se ahoga en el barro, no porque no pueda salir por sí mismo. Liberarse a sí mismo de compromisos complicados se llama desapego. En cierto modo, este pasaje dice y significa exactamente lo que dice. Pero si nos acercamos así de cerca, o poniendo la atención en algunos apartados, que es lo que yo he hecho, podemos ver que significa mucho más. Depende de la hondura de la mirada. Depende de la capacidad que tengas de soltarte en esa bajada a la fosa abisal. Depende. Siempre depende de ti. Por ejemplo, dice el Buda, ¿no? Estar apartado de todos los disturbios. ¿Dónde hay un lugar sin disturbios? O podríamos jugar con la palabra, ¿no? ¿Qué clase de disturbios creamos
o tenemos. Porque una cosa son los fenómenos externos y otra muy distinta es el mundo interno. Es decir, ¿dónde están las perturbaciones? ¿Fuera o dentro de nosotros? Esta es una pregunta clásica de la atención plena, ¿no? Dice, ¿cómo puedes conseguir la atención plena? ¿No? Dice, cuando lo que está fuera se calma. Es la típica mirada de un principiante, ¿no? Y dice, sí, ven que un retiro, para que cuando entres en el silencio veas el escándalo que hacen todos los orcos, ¿no? Que tenemos por dentro, ¿no? Las guerras civiles. Yo les preguntaría, ¿por qué percibimos las cosas como perturbadoras? ¿Por qué? ¿A quién le afecta eso? ¿Y por qué? ¿O cuál es la verdadera naturaleza de lo que tú llamas perturbación? ¿Has profundizado en eso? ¿O a quién perturba? ¿No será que el quién ya es una perturbación? Si quitaras el quién. La concentración se da cuando quitas el quién. Ya lo expliqué clarito en el retiro de otoño. La concentración siempre se da en el presente. Y en el presente acontecen muchísimos fenómenos. Entre ellos, eso que llamas tú. Nosotros que ya hemos oído enseñanzas del Dharma y de otras escuelas y doctrinas que hemos leído, que somos gente versada en el conocimiento de la vida, somos practicantes, somos arquitectos de la conciencia. A todos nos suena, ¿no? Que todo es vacuidad. Que absolutamente todo es impermanente. ¿Qué pasa? Que nos negamos a esta evidencia a base de impulsos de apego, grandes o pequeños, da igual. Esa es nuestra crisis, la causa de nuestra crisis, la causa de nuestra ceguera. Entonces, alimentar este tipo de identificación, sea cual sea, es una batalla perdida de antemano. No merece la pena. No merece la pena. Es que de hecho no hay lucha. Sazen no es una lucha. Es un encuentro real y amoroso en lo que somos. Entonces, plantearnos la meditación o la práctica de Sazen como un ejercicio en el que debemos soltarnos, eso es una pérdida de tiempo. Por eso me pregunté al principio, ¿qué hacen aquí? ¿Qué están intentando? Y los maestros insistimos una y otra vez. La vía del Buda, el camino del Zen,
es un descubrimiento. Es un desvelamiento. Es un encuentro con nuestro verdadero ser. Ver nuestro rostro original antes de nacer. Un koan clásico en la China antigua, ¿no? Me parece que fue como que vino un alumno y le preguntó al maestro eso, y el maestro lo miró así con ojos de amor y compasivo y le hizo así, en el aire. Le hizo un enso, ¿no? ¡Pam! Y él vio, el alumno se despertó, tuvo un satori a esa naturaleza original. Claro, seguro que nosotros la mente estaría diciendo, ¿qué hizo? No le podemos preguntar. Oye, ¿tú cómo lo hiciste, tío? Yo quiero. Me encantaría tener esa experiencia. ¿No ven que ese es el problema? Con el me gustaría de algunos de anoche, ¿no? Nosotros necesitamos una firme determinación interna, inquebrantable. Por eso el silencio es de rigor en este retiro. ¿Para qué? Para crear condiciones favorables en el no hacer. El Buda habla de la tranquilidad del no hacer en este fragmento. Nosotros lo conocemos en nuestro lenguaje, ¿no?, como samadhi, ¿no? Alcanzar un estado de samadhi, de una quietud diamantina, ¿no?, imperturbable. Problema, que el nombre no es la experiencia. Si ustedes buscan el gozo y la paz de la serenidad y de la tranquilidad, lo que se llama el Hihuyutam Sammai, el espacio del no hacer, verán que eso aparece presente en muchas tradiciones contemplativas, entre otras la taoísta. El concepto, ya lo hemos abordado en algún retiro o seminario, es Wu Wei, no sé cómo se pronuncia. Describe un importante aspecto en el cual la manera, la forma más adecuada de, digamos, de afrontar, no de enfrentarte, sino de afrontar, ¿no?, de recibir, de relacionarte con cualquier situación, sea la que sea, es la de no actuar, en el sentido de no forzar. Las cosas son como están sucediendo. Si tú estás estable, tienes la capacidad de discernir y fluir con ese movimiento que acontece. Si generas cualquier tipo de presión, lo estás manipulando. Nuestra práctica no es manipuladora, es fluida y es consistente al mismo tiempo. Eso es samadhi. Pero los principios taoístas, en este caso que estoy citando, hacen mucho énfasis en que no es lo mismo no actuar que no hacer nada. Porque no hacer nada es hacer algo ya. Esa es la trampa de la mente, una vez más.
¿Cuál es la esencia de esa zen? Si nos acercamos a esta experiencia del samadhi, yo me atrevería a decir que es un estado de quietud relajada. Una medicina para los impulsos reactivos que brotan del inconsciente. Por eso el término Wu Wei significa también sin esfuerzo. Como decías Nagarjuna, ¿no? Sin esfuerzo de tu parte, tocarás lo esencial, se realiza la naturaleza búdica en ti y a través de ti. Nagarjuna era un gran amante de la Prajna Paramita. También significa crecimiento, crecer sin esfuerzo. Las plantas crecen sin esfuerzo. No hacen esfuerzo por ser planta. ¿Por qué hacen ustedes un esfuerzo por ser humano? ¿Por qué no podemos recobrar el sentido, por ejemplo, de un pájaro? ¿Cuál es su naturaleza? Volar. Y de un pescado, nadar. Y lo hacen por así, como salga. Es que no se lo plantean. No crean ningún obstáculo en su naturaleza fundamental. Las nubes fluyen por el cielo, porque su naturaleza es moverse, como nuestros pensamientos, como nuestras sensaciones, como nuestras emociones. Si simplemente las viéramos, cómo se desarrollan, se manifiestan y se disuelven en la vacuidad, ¿dónde está el problema? El problema está cuando la mente trata de retener o de paralizar todo este movimiento impermanente y vacuo por impulsos del apego o por impulsos del rechazo. Esa es la ignorancia. Entonces, nuestra práctica opera de la misma forma. Es decir, los frutos, los beneficios, los resultados acontecen cuando las circunstancias son propicias. Pero mira que nosotros nos resistimos a eso. Queremos que sea así, asado o de aquella otra manera y además lo temporalizamos. Nos cuesta como entenderlo, ¿no? ¿Tú de qué manera te desesperas? Profundicen en eso. ¿Tú por qué te desesperas? En la práctica. ¿Qué espera? Porque el que espera desespera. Entonces practicar es simple, es bello. Es darnos cuenta de nuestras impulsividades y es darnos cuenta de nuestros aciertos. Simple. Entonces, si cogemos la herencia así taoísta que estoy utilizando hoy para la enseñanza, la práctica es simplemente una forma natural de hacer las cosas, sin forzarla, sin ningún tipo de artificio. Sin ningún tipo de artificio que desvirtúe su armonía, su principio regulador.
¿Cuál es el principio regulador? Orden, armonía. En el universo entero está todo ordenado. Porque todo entra y sale sin entrar y salir, tocando todos los fenómenos en un mismo siendo. Eso es la práctica, fundirse en esa maravilla oceánica. Pero en el universo de nuestra mente, todo está desordenado. Por eso nosotros utilizamos la propia mente para crear nuevos hábitos conductuales, emocionales, sensitivos, neuronales. Porque está lo fisiológico a nivel cerebral, que es nuestra principal CPU. Crear sinapsis que generen una conducta lúcida y no una conducta agresiva o desconectada. Por eso, si al sentarnos en una quietud majestuosa, bella, ¿no?, natural, sintonizamos nuestra mente ordinaria con la realidad emergente de todo lo que está aconteciendo a cada instante. El ojo de la sabiduría se abre de par en par. Y veremos que todo es tal y como está sucediendo. Entonces la pregunta que también les vuelvo a hacer es, ¿qué clase de esfuerzo requiere esto que estoy diciendo? ¿Qué hay que hacer para no hacer, sin dejar de hacer? Esto lo escucha el personaje, como digo yo, dice, a mí que ni me moleste, ¿no? Yo quietito aquí, en mi postura, que ya me la sé toda, ¿no? Y a ellos sé lo que hay que hacer. Al ego hay que decirle así, de manera amable, decir, mira, Pepe, o María, meditar significa hacer algo sin ser consciente voluntariamente de hacerlo. Eso es como meterle un palo en la rueda. Se trata de ser sin estar separado del hacer por hacer. Eso es como el paramita del Bodhisattva, ¿no?, del dar por dar. Que aunque lo hayamos oído varias veces y creemos que ya lo tenemos interiorizado, va a ser que no. Olvidar la persona que practica. Olvidar los beneficios a los seres por los que practicamos. Olvidar incluso que practicamos. Entonces el ego dice, bueno, vale, levanta, vámonos ya. Aquí no hay nada que hacer. Está todo resuelto. Qué feliz soy. Qué tipo tengo. Qué guapa soy. Ser uno y una con lo que sea que hagas, eso es no hacer.
fundirse y permanecer absorto en cada nuevo ahora, eso se llama Zen. Entonces, ¿cuál es el aspecto fundamental de esta enseñanza, del no hacer? La actitud. La actitud es fundamental en el desarrollo del darse cuenta. Cuando tú veas que hay una perturbación en la fuerza, ¿no?, te debes preguntar, ¿qué hay que hacer? Pero no desde la impulsividad, sino desde el recuerdo de sí, ¿no? Entonces, volver a generar una disponibilidad sin resistencia. Total. Eso significa dejar de corretear detrás de lo agradable y huir de lo desagradable. Eso significa despertar del sueño, me da igual o ya lo haré. Entonces, la desidia existencial debe ser confrontada con la determinación, con la firmeza, con el amor, con el tono vital que palpita en cada uno de nosotros y nosotras, en cada inspiración y en cada expiración. Eso es un regalo. Entonces, devolverle el amor a la existencia misma. Eso es lo que debemos hacer. Pero nosotros perdemos el tiempo. Perdemos el tiempo. Siempre estamos corriendo de un lado para otro. Y entonces nos agotamos. Energéticamente estamos agotados. Existencialmente, emocionalmente, espiritualmente. Joder con la mente. Sin embargo, y lo sabemos todo, aunque hoy estén un poco revueltos, o no, depende de cómo sean capaces de ir manteniendo el estado de samadhi en los diferentes momentos del retiro. Y quien dice retiro dice de la vida, de la práctica. Saben que donde pongan atención, donde recojan la dispersión y generen presencia, eso tonifica energéticamente eso que llamas tu ser. Entonces, es normal que cuando recogemos la dispersión y tonificamos la existencia en el no hacer, lo que se produce es gozo, es serenidad. Es tranquilidad. Y luego, si hay algo que hacer más dinámico, se hace, pero sin perder el tono. Porque igualmente lo vamos a hacer sin esfuerzo. Desde el momento en que entre el esfuerzo, te ha salido del eje, como digo yo. Entonces hay que volver de nuevo al ser sin hacer. Eso es lo que significa la palabra Sazen, que no está mal que la recordemos. Nosotros que vamos de avanzado allá. Sa significa sentarse, pero tiene que ver con la condición externa, con lo físico, con aquietar lo físico, ¿no?, con calmar los disturbios, las perturbaciones externas. Eso es Sa, ¿no? Y Zen, que saben que deriva del término Dhyana,
A mí me gusta mucho la palabra contemplación, pero se puede traducir como pensar tranquilo, quieto. O sea, entre el pensamiento que se mueve y el no pensamiento, quieto. O sea, una continuidad de la conciencia. Nosotros lo llamamos Hishirio, ¿no? Pero como dice Kanji Sosa, ¿no? Con respecto a Hishirio, lo mejor es no hacerse ninguna idea, porque eso sería pensamiento. Y eso no es pensar tranquilo. ¿Lo cogen? Pues esto es Zazen. Lo opuesto a Zazen, ¿qué es? Corretear de un lado para el otro, tropezarse, enfadarse, frustrarse, acelerarse, dormirse. Entonces, al meditar, lo que hacemos sin hacer es recobrar un estado externo e interno a través del cual observamos o contemplamos tranquilos que las cosas aparecen y desaparecen naturalmente. Es muy bonito. Y por eso meditamos. No porque me dé gusto, eso sería apego, sino porque es algo natural. Y hay qué dicha tan linda tener esa experiencia, que es universal. Entonces el regalo que nos brinda el universo a cada instante, de verdad, un regalo a cada instante, es que podemos ver, podemos acompañar sin presionar cada fenómeno. Sin presionar significa sin querer atrapar o sin querer soltar. Podemos fundirnos en eso. ¿Cómo se consigue? ¿O qué es eso de meditar? Es volverse vacío e impermanente. No hacerte una idea de lo que acabo de decir. Eso es trampa. Ya estamos liberados. Es nuestra mente fragmentada en muchos cachitos por diferentes estados de dispersión las que nos tiene confundidos y nos impide ver lo que estoy diciendo. Pero poco a poco, a base de recoger la energía dispersa, sí o sí, tocarás lo esencial que habita en ti. Entonces, en el budismo se insiste una y otra vez con el trabajo interior de los llamados klesa, ¿no? O los 3 venenos. Que son, recuerden que son simplemente perturbaciones, distractores mentales. Son voladas, son ilusiones, son ausencias de certeza, son fantasmas que no existen. Como Mara, ¿no? Dice, uy, la noche de Mara. ¿Y si entra Mara por esa puerta? Mara no existió como un personaje histórico. Hace referencia al estado de perturbación mental que vivió con mucha intensidad Siddhartha antes de disolverse en la vacuidad y en la impermanencia. Entonces, especialmente parece que a nivel budista hay que hacer la noche de Mara para disolver los klesas, ¿no?
Primera vigilia, vamos a por el apego, la segunda por la ilusión, la tercera ya, venga, por la ignorancia ya, a las 6 me ilumino. Oiga, por favor. No se puede reducir el trabajo de transformación interior a este retiro, ni siquiera pasar o no pasar con tranquilidad la noche de Mara. El camino del Zen es de mirada larga. Mirada larga significa que el presente es una influencia del pasado y una proyección del futuro por venir. Es como la línea del horizonte, que no empieza ni acaba, pero siempre está ahí. Por eso nosotros posamos la mirada en el horizonte, siempre estable, precioso. Por eso el Buda dice en ese texto, abandonando el apego a ustedes mismos y a los demás. Quiere decir que si aprendemos a dejar de hacer distinciones, primero en nosotros mismos, soy así o asado, y entre nosotros, el apego desaparece cuando dejamos de alimentar esa ficción. Entonces uno dice, pero bueno, yo ¿qué puedo hacer como meditador, ¿no?, para disolver el apego? Recordarte la pregunta, ¿quién soy yo? Dice, maestro, no llego. ¿Quién eres tú, mi amor? Un conjunto de 5 agregados. Deben recordar eso. Las enseñanzas son para incorporarlas en la profundización. Lo cantamos todas las mañanas, no automatices la práctica. Los 5 agregados son vacuidad, la materia, las sensaciones, la forma, todo es vacuidad. Profundiza en cualquiera de los apegos, de los agregados. Son insustanciales. No hay un ente real que cobre vida en ellos. No hay una sustancia divina o eterna en ellos. Ni siquiera puedes apegarte a que son vacíos. Eso es una idea de vacío. O que son un principio de luz, es una idea luminosa. Y luego dice Siddhartha en ese texto, y contemplen las causas del sufrimiento. Las causas del sufrimiento que halló Siddhartha y nos sirven de inspiración, siempre están en cualquier tipo de discriminación que hagas a través de tu mente. Cualquier tipo de distinción, de separabilidad entre uno mismo y los demás. Hay otro dicho famoso que expresó el Buda que dice, los 3 mundos, el mundo del deseo, de la forma y el de la no forma, no son otra cosa que mi posesión. Y todos los seres vivientes son mis hijos. No solo los humanos, sino todos los seres vivientes son mis hijos. ¿Qué significa eso? Amor infinito a todas las existencias. Eso es la práctica. ¿Dónde crees tú que tienen cabida todas las existencias? En tu mente. ¿Pero qué es tu mente? A ver si les pasa con la mente
como esa rana que vivía en un viejo estanque, que se veía que todo estaba lleno de agua, en su estanque maravilloso. Y al llegar con otra colega que pasó por allí, la sacó del estanque y vio el océano, su mente le estalló en 10.000 pedazos. Entonces eso que llamas tu mente no es tuya, es la mente única. Y si no, relean también a Wampo. El maestro Wampo hablaba de un ser humano sin quehaceres, sin nada que hacer, solo ser. Pero ¿qué nos pasa a los que queremos ser algo distinto de la mente única? Pues nos pasa como el elefante viejo que dice el texto de hoy. Que se ahoga en un charco de barro porque no puede salir por sí mismo de ahí, con toda la potencia que tiene un elefante. Entonces nuestro entrenamiento, nuestro charco de barro, es por ejemplo cuando llegamos al dojo, ¿no? Y somos por ejemplo 10, con 10 mentes ya parloteando tenemos. Son 10 formas de ser, de pensar, de sentir. Y si uno no es lo suficientemente fuerte o atento, se ve arrastrado por la marea del inconsciente colectivo, ¿no? Como si uno no formara parte de eso. Se ve arrastrado por los pensamientos, por las opiniones, por los deseos, los impulsos, ¿no? Los sobresaltos de al lado, ¿no? Y eso, claro, uno se siente en el criterio y dice, joder, no me moleste, no, que estoy aquí en silencio, estirando para hacer sasen. Ese es nuestro gallinero particular. Por eso es tan importante al principio, cuando llegamos al dojo y atravesamos la puerta, ¿no? La puerta sin puerta, pero hay una puerta, ¿no?, de acceso al interior, en la que renunciamos conscientemente al parloteo y nos recogemos en intimidad para podernos fundir en la mente única. Eso es nuestro entrenamiento, ese es el encuentro en cuerpo y alma, porque es un ejemplo de lo que hace el universo en su orden natural a cada instante. Nosotros estamos aquí para reeducar la mirada, para ajustar el tono, nada más. Por ejemplo, como hoy con la comida con los cuencos, ¿no? Hay que aprender a fundirse, por ejemplo, los que estén de pareja con el de al lado y estar completamente en un mismo siendo. Y son dos y el servicio. Entonces, cuando haya un encaje perfecto, ahí hay un satori de mente única. Cuando un servicio termina, el otro está en el mismo oleaje, ¿no? Desde que haya un mínimo de perturbación, el gesto no se da. Es la mente la que se apodera del fenómeno. Es un ejemplo muy simple de estar encajado o estar en un estado de ausencia. Ese es el entrenamiento. Y con los años, uno no necesita prestar tanta atención al soporte, porque se da de manera natural, lo tiene incorporado, lo cual no significa que no haya algo que hacer, pero se da desde el no hacer. ¿Entienden esto? Entonces hay que detectar cuándo estoy viviendo el fenómeno, desde un estado de ausencia y de dispersión o de presencia. Por eso el retiro es silencioso para nosotros. Aquí es de rigor, como dije esta mañana.
Porque es el mejor antídoto, así lo siento, contra el impulso de la vanidad y del orgullo. Silencio. Silencio del cuerpo y de la mente y de la palabra. Eso es Zazen. Es un estado luminoso en el que los mecanismos inconscientes que nos hacen diferenciarnos dejan de tener razón. Y sin embargo, aparece un último párrafo, por ir cerrando la enseñanza de hoy, muy interesante, para que también profundicemos, si nos viene, ¿no?, sobre el manido a veces, ¿no?, supuesto entendimiento de lo que es la compasión. Dice, del mismo modo que un árbol se quebrará y morirá, cuando demasiados pájaros descansen sobre él. Una nueva pregunta que le sugiero, ¿no? ¿Dónde empieza tu libertad y acaba la del otro? ¿O qué pesado fardo sigues cargando a tus espaldas? Yo quiero llevarlos a que un practicante de la atención vive abierto a las circunstancias siempre cambiantes y tiene la capacidad de adecuar sus intervenciones, léanse palabras, pensamientos y gestos, a cada ser con el que se encuentra. Y eso no surge desde un planteamiento mental, es decir, lo entiendo, Sensei. Es olvidarse de que entienden esto. Simplemente es depositarse, dejarse reposar en el corazón de esta práctica y verán cómo emerge esta sabiduría de la que estoy hablando. Porque la compasión siempre va acompañada del discernimiento. La una no se puede dar sin la otra. Por eso, practicar la compasión es dejar pasar cualquier tipo de amabilidad o de idiotez, pena o lástima con respecto a lo que está aconteciendo. Porque al fundirte en un ser con el otro, ahí surge la verdadera comprensión de lo que está sucediendo en ese preciso instante. Y si tú no te pones ni a favor ni en contra del movimiento, brota, ¿no?, como una flor, de forma natural, la prajna paramita. Porque nuestra práctica, mal entendida, puede convertirse en adictiva para nosotros mismos, que acabaremos como ese árbol, ¿no?, tratando de ayudarnos a nosotros mismos, ¿no?, y generando más peso del debido. Y finalmente dice el texto del Buda: liberarse a sí mismo de compromisos complicados se llama desapego. De compromisos complicados. ¿Cómo nos complicamos la vida? No, es una pregunta. ¿Cómo nos complicamos la vida? ¿Con quién me la complico?
con el de al lado, ¿no? Con mi pareja, mi amigo, mi padre, mi maestro, conmigo mismo. ¿Cuándo crezco al lado del otro? Porque yo soy uno en el otro y el otro es uno en mí, siempre. ¿Cuándo mengua se dice, la relación? Y cuando brilla, pregúntenselo. Siempre brilla en el amor, siempre mengua en el apego. Y el apego es la causa del sufrimiento innecesario. Entonces cualquier tipo de identificación es una falta de respeto hacia uno mismo para empezar y hacia los otros. Entonces siempre hay que empezar por uno mismo, por una misma. Y preguntarse de qué manera, amorosa o no, me estoy relacionando conmigo. ¿Cuánto amor soy capaz de autogenerar en mí? Amor infinito. Amor infinito es la infinitud de las existencias habitando en mí. Y yo habitando en la infinitud de las existencias. Eso se llama Sasen. Lo demás es una idea de vacuidad que uno se hace en la práctica. Y esta es la enseñanza de hoy. Nuestra mayor aspiración en este mundo es la realización de nuestra verdadera naturaleza original, siguiendo el Dharma enseñado por los Budas y maestros de la transmisión.